entró en vigor el 1 de enero de 1994, son capítulos que contienen graves y serias violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Particularmente, la autorización que establece el párrafo 5 del anexo 602 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de autorizar que productores independientes de energía sean quienes generen electricidad en violación a lo establecido en el 27 constitucional hasta hoy vigente, lo dije en ese momento, lo dije en 92, lo dije en 93 y lo digo en este año 2013, es una violación a la Constitución. Los Estados Unidos de América presionaron desde 1992 para que en el capítulo de energía se estableciera la privatización del sector energético mexicano, tanto de petróleos, refinación y comercialización y distribución, como de electricidad. En breves minutos que el Grupo Parlamentario del PRD me permite dirigirme a ustedes, quisiera centrar mi comentario en el aspecto eléctrico, que es el menos conocido de la iniciativa de reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, la del 12 de agosto de 2013, porque conlleva riesgos severos en materia del interés nacional y de la soberanía nacional. Reitero, esta autorización establecida en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para que los particulares generaran electricidad ha originado, tal como era previsible desde inicio de los 90, que en periodos específicos, tal como el diputado Francisco Carrillo, diputado de 2003 a 2006, lo denunció en varias ocasiones, no solo el 36% de la generación nacional de energía eléctrica sea producida por particulares, sino tal como Carrillo y otros ingenieros eléctricos nacionalistas lo han denunciado, hay lapsos en que el 40 hasta el 45% de la generación nacional de energía eléctrica está hecha por particulares en condiciones lesivas para el interés nacional, porque hay ocasiones en que para mantener la eficiencia energética de las plantas privadas transnacionales de energía eléctrica establecidas en México al amparo de las reformas legales a la Ley de Energía Eléctrica del 92 y del Tratado de Libre Comercio, se limita la producción de electricidad de termoeléctricas, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, para incrementar la eficiencia energética de las plantas privadas. Y lo que se optó en el Tratado de Libre Comercio de incorporar ese criterio que establece en la Ley de Energía Eléctrica del 92 y se repite en el Tratado de Libre Comercio, la condicionalidad de vender la electricidad producida por productores independientes a Comisión Federal de Electricidad, es solo un subterfugio legal de lo que es una real violación a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. De haber existido en México en esos años las condiciones de pluralidad política y de debate que hoy existe, y de haber existido en México un tribunal constitucional como existe en algunas entidades de la Unión Europea, habrían existido las posibilidades, evidentemente, de echar abajo esa disposición. Y razón tiene la diputada Loretta Ortiz de hacer una sólida referencia a las normas del capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque uno de los elementos claves de las violaciones al espíritu y la letra de la Constitución y la cláusula Calvo, como ella correctamente destaca, fue que en el capítulo 11 de inversión se cancelan los requisitos de desempeño, es decir, las normas que en ejercicio de su soberanía desde los años 30 hasta los años 90 había establecido el Estado Nacional Mexicano para regular la inversión extranjera, favorecer la reinversión de utilidades, orientar la inversión en función del interés nacional, establecer una balanza comercial equilibrada y muchas otras reglas. De manera precisa, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte prohíbe que el Estado Nacional ejerza facultades regulatorias. Hecho que significa que de prosperar la iniciativa del presidente Peña Nieto, que con la reforma al artículo 27 constitucional elimina lo hoy establecido respecto a la exclusividad del Estado Nacional en materia de generación de energía eléctrica y solamente dejar vagas funciones en materia de distribución y transmisión, que además pueden ser concesionadas a particulares, se abre el camino con una precisión muy grande
para la privatización de plantas existentes, contrariamente a lo expuesto en el texto de la iniciativa. Y aún cuando se diera la hipótesis de la no privatización de plantas existentes, cosa discutible, bastaría que continuara el crecimiento de las plantas de generación privada con un Estado solamente administrando el mercado energético de distribución de electricidad, para que a la vuelta de los años pasáramos el umbral en que la mayoría de la electricidad nacional ha sido generada por particulares, principalmente, por supuesto, empresas transnacionales, y perdamos soberanía. Pero otra violación constitucional es que en el capítulo 15 de compras de gobierno y competencia, ya desde ese momento, y esto ya ha sido aplicable desde entonces para Pemex y Comisión Federal de Electricidad, se establecen acceso equivalente para empresas transnacionales con empresas nacionales en lo que se refiere a abasto a los grandes proyectos de inversión pública. Durante muchos años en América Latina, incluido México, las compras de gobierno fueron un medio fundamental para el crecimiento económico y la promoción del desarrollo nacional. Hubo largos periodos en el gobierno de los Estados Unidos de América, de Francia, de Alemania, de Japón. Hoy continúan algunas disposiciones de este tipo en países asiáticos como la India, en que las compras de gobierno son un medio para impulsar el desarrollo nacional. Pues bien, la desregulación de la inversión extranjera, lo establecido en el capítulo 15 de acceso igualitario de transnacionales a compras de gobierno, unido a la autorización de productores eléctricos independientes establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, son violaciones constitucionales. Repito que lo dije hace 20 años y lo reitero hoy, y lo que pasa es que con una claridad enorme, que no puedo por razones de tiempo entrar a la lectura de la iniciativa de Peña Nieto reconoce que aunque el 36% de la generación de energía eléctrica es hoy privada, y se desvive en elogios la iniciativa de lo positivo, bueno y correcto que es la generación privada de energía eléctrica, dice que no es suficientemente privatizante, es decir, que carece y reconoce implícitamente el cuestionamiento a la constitucionalidad de la generación privada de energía eléctrica, y expone que se requiere una reforma al marco jurídico que permita la plena reconocimiento del derecho de los privados a generar electricidad, a vender electricidad, no solo a la Comisión Federal de Electricidad, sino crear un mercado de grandes vendedores y grandes consumidores, y para supuestamente que eso reduzca los costos. Ahora, como correctamente lo señala la propuesta de reforma energética que el Partido de la Revolución Democrática ha presentado recientemente, ni en California, ni en Chile, ni en los Estados Unidos de América en general, ni en la Inglaterra de Margaret Thatcher, la privatización de la electricidad y la creación de un mercado eléctrico con interconexión de productores privados que oferten electricidad a los consumidores, en ningún caso ha generado disminución de costo del servicio eléctrico a los consumidores, ni a los grandes ni a los pequeños. Peor aún, en Chile, en los Estados Unidos de América, particularmente en California con Enron, en Inglaterra y en otros países, la privatización eléctrica ha ido acompañada de gigantescos cortes de energía con apagones que a veces se han extendido, como el que se hubo en la costa pacífico de los Estados Unidos de América por un día entero, igual que en Chile, igual que en Inglaterra, por una razón elemental. Privilegian los productores privados la rentabilidad de corto plazo en detrimento de las inversiones de largo plazo en mantenimiento y prevención de riesgos, y los efectos son catastróficos no solo para la economía nacional en su conjunto, sino incluso para la seguridad nacional. Lo que sucede en consecuencia es que lo que no pudo ser materializado con una iniciativa de reforma eléctrica privatizante del presidente Zedillo, lo que tampoco pudo ser realizado con una segunda iniciativa de reforma eléctrica en el periodo de Vicente Fox, hoy pretende culminar esa vieja aspiración de hacer congruente el texto constitucional con la privatización eléctrica, con esta reforma que, como el centro de la atención pública nacional, correctamente por cierto, ha estado centrado en el debate sobre la propuesta de privatización del sector petrolero y de privatización de refinación y otros factores colaterales,
en la medida que el centro, repita ustedes, del debate ha estado en petróleo, hidrocarburos y todos los aspectos colaterales, electricidad ha estado como oculta del debate nacional cuando es un elemento que considero estratégico. Y muy hábilmente el gobierno oculta el contenido de legislación secundaria que va a estar vinculado a la eliminación del 27 constitucional vigente de la exclusividad del Estado en materia de generación de energía eléctrica. Sin embargo, desliza, como comento, la iniciativa algunos elementos de lo que serán de las reglamentarias en caso de aprobarse esta reforma constitucional. Y una de ellas es esto que con 30 años de retraso llega a México del mercado de oferentes eléctricos privados, en donde se crea una estructura oligopólica de oferentes con una estructura también oligopólica de compradores, y se dejan los costos de distribución, que en ocasiones son altos y riesgosos, o al sector gubernamental, distribución, Comisión Federal de Electricidad, o incluso a un distribuidor privado. Lo sorprendente es que esto se da cuando hay países como Bolivia y otros que han dado marcha atrás en la privatización del sector eléctrico. Correctamente, la diputada Loretta hace referencia a la vulnerabilidad que representa el que sean empresas extranjeras sujetas a las normas ordinarias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en materia de inversión, las que trabajen en el sector energético. Yo quisiera concentrarme en el sector eléctrico añadiendo varios elementos más. Conocí como diputado federal, gracias a la participación de organizaciones no gubernamentales, uno de los borradores del Tratado de Libre Comercio de mediados del 92, previo a la aprobación de las reformas a la Ley de Energía Eléctrica del 92 que autorizó la generación privada de energía eléctrica. Y lo sostuve en 92 y lo reitero hoy, que la modificación a la Ley de Energía Eléctrica mexicana que permitió la generación privada de electricidad se hizo después de que en la mesa de negociación estaba la propuesta estadounidense en materia de inversión privada en el sector energético mexicano, y donde tuvo más claridad este esquema privatizante, porque no se establecieron claramente los candados constitucionales, fue en el sector eléctrico. Pero hay más. Cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea, se estableció en ese Tratado de Libre Comercio, en un brevísimo capítulo de inversión, una disposición en donde México, de manera inaudita, primero, no establece la reserva constitucional de la vigencia del 27 en materia de la exclusividad de la generación de energía eléctrica en manos del Estado Nacional. Y segundo, el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea vigente, que me tocó analizar, cuestionar y criticar siendo senador de la República en ese periodo de aprobación del Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea, promete que México eliminará en breve plazo las restricciones constitucionales vigentes. Se llegó al extremo de que embajadores de la Unión Europea ejercieron directa presión sobre mi investidura de senador de la República para que yo retirara las objeciones al capítulo de inversión en materia de privatización que tenía ese Tratado de Libre Comercio. Obviamente, presiones que rechacé con la fuerza que me daba la investidura constitucional que el pueblo de México me había dado. Y en diversos diálogos previos y posteriores a la aprobación del Tratado de Libre Comercio, algunos ya como consultor y asesor ciudadano del Partido de la Revolución Democrática, las transnacionales de manera obsesiva insisten e insisten e insisten. Está bien, podemos generar la electricidad con base a la ley del 92 y lo dispuesto en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los dispuesto en el Tratado de México-Unión Europea, pero queremos la reforma constitucional. Basta leer declaraciones empresariales casi cualquier día, cualquier hora, en esta materia para ver cómo esta obsesión ha estado presente. Pero como si esto no fuera suficiente, México ha firmado, como hacía referencia la diputada Loretta Ortiz,
un conjunto de acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones con prácticamente todos los países de la Unión Europea que amplían la protección a las empresas transnacionales. Y son acuerdos claramente anticonstitucionales, no importa cuántas veces los haya ratificado el Senado de la República, porque cancelan facultades soberanas no solo en materia de cláusula Calvo, sino en materia de regulación de inversión extranjera. Y lo que ya sucedió con Metalclad y con otras empresas que en paneles de solución de controversias a favor de transnacionales han obligado al gobierno mexicano a pagar indemnización por el ejercicio de derechos ciudadanos, está abierta esta posibilidad, solo que en el marco del proceso presente y futuro de privatización energética, eléctrica y petrolera, las indemnizaciones que México tuvo que dar al especulador financiero que fue el dueño de Metalclad van a ser pequeñas si tiene frente a sí a Unión Fenosa, a Enron o a las grandes empresas generadoras de electricidad de los Estados Unidos y de Europa en el marco de una controversia por el ejercicio soberano de recursos energéticos. La afirmación de que van a bajar los costos a los consumidores de la electricidad no es sostenible porque ninguna experiencia internacional muestra que la privatización eléctrica se vaya a reflejar en una disminución de los costos, repito, a la generación eléctrica. La promesa de que la privatización generará energías limpias y sustentables y mejora tecnológica tampoco es sostenible. No hay una sola experiencia en los distintos casos internacionales en que privatizar significa contribuir a la reducción de emisiones que producen el efecto invernadero. Y hay esta experiencia que ya tenemos los mexicanos en una serie de campos en que ha habido privatizaciones, llámese bancos, llámese ferrocarriles o muchísimos otros rubros, en que privatizar ha significado en muchos casos incrementar costos a los consumidores mexicanos y privilegiar, como lo han hecho muchas transnacionales en muchos países y en México, la inversión de corto plazo sobre las inversiones de mediano y largo plazo para preservar intereses colectivos y medio ambiente. Pero la sinergia que puede establecerse entre un sector energético integrado en el ámbito de petróleo, refinación, extracción y explotación de crudo, con un sector eléctrico integrado, esa sinergia, complementación, obviamente se rompe si estamos en la perspectiva de privatización del sector petrolero y de refinación y de privatización del sector eléctrico. Por ello, el argumento de que habrá precios más bajos no es sostenible. El argumento de que solo podrá haber cambio tecnológico con privatización tampoco es sostenible. Y el argumento de mejora en las finanzas públicas porque liberará al gobierno federal del supuesto subsidio que otorga la Comisión Federal de Electricidad no es sostenible, porque quien subsidia al gobierno federal con transferencias es la Comisión Federal de Electricidad. Es el mismo caso cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ha sostenido con energía, y lo está hoy defendiendo los senadores del PRD, que un Pemex con capacidad de autonomía financiera es capaz de generar excedentes de modernización y transformación si se le quita esa tremenda carga fiscal y se pide al conjunto de la economía contribución fiscal equitativa acorde con su fuerza económica, el mismo argumento se puede aplicar para Comisión Federal de Electricidad. Si Comisión Federal de Electricidad tuviera la capacidad de autonomía financiera, si dejara de otorgar subsidios decididos políticamente por gobierno federal y tuviera capacidad de autofinanciamiento y de administración técnica y eficiente de recursos, no solamente no tendría el gobierno que estarla subsidiando, que no es el caso, sino que tendríamos un sector energético con una capacidad de apoyo al desarrollo nacional en muchas mejores condiciones. Estoy perfectamente consciente de la dificultad de una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Lo era en 94 y lo sigue siendo en 2013, a punto de cumplir 20 años de vigencia. Pero sigo considerando que aquellas disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que violan la Constitución, por lo menos la Constitución vigente, dado que no se ha aprobado la propuesta de reforma constitucional del presidente Peña Nieto, y espero que no se apruebe, las normas del Tratado de Libre Comercio de México y Unión Europea y las referentes a inversiones del Acuerdo de Promoción y Protección República de Inversiones debieran ser objeto de una revisión, repito, en materia de su constitucionalidad.
Y hay un conjunto de propuestas que están formuladas en la iniciativa que ha presentado el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que deben ser respaldadas. No quisiera terminar esta exposición sin referirme a la muy correcta iniciativa de que en caso de que sea aprobada la reforma constitucional que propone el presidente Peña Nieto, se sume el esfuerzo de millones de ciudadanos mexicanos, hombres y mujeres, para que con las formalidades requeridas de la ley en términos de presencia de notarios en la firma del documento que pida la consulta nacional sobre la constitucionalidad de esta reforma, pudiera, a través de esta consulta nacional, cumplidas las formulaciones de ley y siendo esta vinculante y obligatoria en su resultado, echar abajo esta reforma en caso de que sea aprobada. Comprendo la dificultad de que el 40% del electorado mexicano participe en la consulta nacional y comprendo la dificultad de que tengamos mayoría de este 40% mínimo que participe en la consulta. Pero hay naciones como Uruguay que lograron detener la privatización energética a través de un mecanismo similar de una consulta ciudadana. Y yo creo que podemos confiar en la memoria histórica del pueblo mexicano, en su voluntad de cambio y su voluntad nacionalista, y apoyar a los senadores del PRD que están presentando esta iniciativa de reforma energética soberana, nacionalista, para reivindicar el desarrollo energético independiente de nuestro país. Hago votos porque esta ruta que han marcado los senadores del PRD en esta iniciativa, que por cierto, señor senador, exhorto respetuosamente a los señores senadores del PRD a que difundan con mayor amplitud esta iniciativa que no solo es positiva, sino que plantea un conjunto de reformas a leyes y a disposiciones en muchos ámbitos del aspecto energético, tanto del sector petrolero, de hidrocarburos, como del marco regulatorio y legal, como del sector eléctrico, haciendo énfasis correctamente en la autonomía de gestión y en la necesidad de que una reforma fiscal integral, equitativa y justa libere recursos para que deje de ser Pemex y Comisión Federal de Electricidad la fuente de recursos fiscales y sean otros sectores con mayor capacidad económica los que contribuyan al desarrollo de la nación y pueda Pemex y Comisión Federal de Electricidad autofinanciarse contribuyendo al desarrollo nacional. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención al maestro Jorge Calderón Salazar. Me da mucho gusto ver el día de hoy, en lunes, el auditorio lleno. Ve el interés por el tema. También quiero comentarles que les vamos a pasar una boleta para que puedan redactar sus preguntas, dudas o comentarios para al término de las exposiciones llevarlas a cabo. Quiero agradecer la presencia del senador Isidro Pedraza que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias. Y agradecer, por supuesto, a la maestra Efigenia Martínez que se integró a la mesa. Maestra, bienvenida, muchísimas gracias. Y vamos a continuar con la charla con el embajador Jorge Eduardo Navarrete López. Es economista y diplomático mexicano, ha desempeñado el cargo de embajador en diversos países y misiones mexicanas. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Navarrete López fue presidente de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Economía de la UNAM. Ha sido, además, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y del Centro de Estudios México-China. Ha sido embajador de México en Venezuela, Alemania, Naciones Unidas, China, Chile, Brasil, Austria y Yugoslavia. Además, fue subsecretario de Políticas y Desarrollo Energético de la Secretaría de Energía, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y del Centro de Estudios México-China. Fue elegido por nuestro amigo Andrés Manuel López Obrador como canciller de la Secretaría de Relaciones Exteriores en su gabinete propuesto en el 2012 de haber ganado las elecciones.
Tiene la palabra, maestro. Gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco la presencia y el interés de ustedes en seguir el debate de estos foros sobre reforma energética. Agradezco también la invitación que me permite estar ante ustedes esta mañana. Preparé una ponencia sobre el tema que, dadas las limitaciones del tiempo, no será posible darle lectura completa, pero pongo un ejemplar de la misma en manos del señor senador, presidente de la mesa, para los efectos de la memoria respectiva, y limitaré mi intervención a algunos de los puntos que considero centrales, habiendo manifestado estos obligados reconocimientos iniciales que extiendo con todo cariño a mi maestra, doña Ifigenia Martínez Hernández. Quise enmarcar las consideraciones específicas sobre la forma en que la desprotección que supondría la aprobación de la propuesta oficial de reforma energética, tanto en su sector, en el sector petrolero como en el sector eléctrico, se vería amplificada en virtud de esa reforma, en caso de que fuese aprobada, digo, es un decir, eliminaría lo que se ha llamado alternativamente la cláusula petrolera o la reserva petrolera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, instrumento al que aludiré como NAFTA, que me parece una sigla más eufónica y más explosiva que la que corresponde a sus iniciales en castellano. En efecto, como ya ha sido dicho en esta mesa, el sector energético mexicano, en términos generales, está excluido hasta ahora en virtud de esa excepción o de esa reserva de la aplicación de las disposiciones generales del NAFTA, en particular las que se refieren a la inversión, al comercio y a las compras intergubernamentales, pero in toto a casi el conjunto del tratado. La razón jurídica que permite la existencia de esa cláusula de excepción es que las actividades energéticas que allí se enumeran de manera limitativa son consideradas estratégicas por el Estado mexicano, y en función de esa calificación de estratégicas, que es una calificación constitucional, es que se les puede exceptuar de la aplicación de normas que, como ya se ha señalado y como yo abundaré en alguna medida, pueden resultar particularmente lesivas. Si en el artículo 28 constitucional, como se propone, se elimina, hablando en términos generales, a la industria petrolera
en toda su extensión, desde la exploración hasta las actividades de refinación y petroquímica, y se elimina a la prestación del servicio público de energía eléctrica como actividades estratégicas, automáticamente queda sin efecto la llamada excepción energética o reserva energética o petrolera del NAFTA, y en consecuencia todas sus disposiciones, enormemente lesivas para diversos aspectos de la soberanía nacional, del manejo autónomo de una política de desarrollo, de la posibilidad misma de políticas efectivas de fomento económico, quedan absolutamente sin efecto, como ya lo ha señalado la doctora Ortiz y como lo ha subrayado en particular en el caso del subsector eléctrico el maestro Calderón. Yo pienso que para tener una idea suficiente del impacto que la eliminación de esta excepción del NAFTA tendría, tenemos que tener en cuenta el entorno general, y yo pondré el énfasis sobre todo en el sector petrolero para no repetir consideraciones que ya se han planteado aquí, del alcance de la reforma que se propone. Y el primer punto que señalaría es que, de manera que a mí me parece irregular, se pide al Congreso de la Unión aprobar reformas a 2 artículos constitucionales, el 27 y el 28, que constituyen pilares básicos del orden jurídico y de la estructura económica de la nación. Y se hace